Un gusto que estén acá esta noche compartiendo un poco esta charla de los misterios del chi. Espero que se escuche bien el sonido. Y bueno, vamos a empezar en honor a las personas que llegaron puntuales. Vamos a empezar un poquito, pues, explicando qué es la Escuela Huatien para aquellos que todavía no conocen. Eh, Representamos al Instituto Huatien Duong de Suiza de acupuntura vietnamita. Tenemos una visión de la medicina tradicional oriental con este enfoque que básicamente por su desarrollo histórico geográfico pues trabaja mucho con las matemáticas de la vida, con los trigramas y con estas mutaciones y estas ciencias de las metafísicas de la medicina tradicional oriental. Entonces, nos gusta hablar de matemáticas, nos gusta hablar de trigramas, nos gusta hablar de hexagramas y tratarlo de hacerlo de la manera más científica posible, para traer ese conocimiento de miles de años de antigüedad hacia el siglo XXI. Un gusto que estén acá esta noche conmigo nuevamente. Entiendo que hay muchas personas que saben acá medicina oriental. Eh, Me pueden preguntar con confianza si hay alguna duda en cualquier momento de la clase. Y si no, pues al finalizar, pues igual podemos conversar un rato. Entonces, chicos, como ustedes pueden ver en pantalla, está abierta la convocatoria a nuestra formación de acupuntura vietnamita, por favor, en nuestra página Huatien Duong, Huatien Ecuador. Ahí están los requisitos a aquellas personas que les interese pues, recibir 2 años de formación en este tipo de acupuntura, pues quedo a la espera. Será un honor hacer las pruebas de evaluación y, de ser necesario posible, pues aceptarlo, ¿no? Finalizar estas pruebas. Entonces, chicos, vamos a empezar un poco con esta charla de medicina oriental, con los misterios del chi. El chi es algo que uno estudia medicina oriental, te lo presentan como muchas cosas. El chi aquí, de allá, diferentes formas, tamaños, diferentes órganos, diferentes vísceras, diferentes. Y al final, ¿qué cosa? ¿Qué mismo es chi en español? Que es lo que nos interesaría, ¿no?, ver acá. Y sobre eso, sin agotar el tema, espero hablar de la próxima hora y media aproximadamente. Y bueno, nada, interactuar también un poco con lo que ustedes me puedan aportar. Entonces, como les decía, estudiamos medicina oriental, no existe una traducción exacta de este término al español, y venimos de un lenguaje de imágenes que nos pone el misterio del chi delante de nuestras narices. Terminamos nuestra formación y sigue siendo un misterio. Y sigue avanzando por la vida, seguimos avanzando por la vida y no acabamos de descifrarlo para nada. Entonces será un honor aportar un poquito de mi visión, sin agotar el tema, ni mucho menos, con enriquecerme un poco de lo que pueda ir surgiendo del debate. Entonces, al final, ¿qué mismo es chi? ¿De dónde sale? ¿Quién lo puso ahí? ¿De dónde se lee? ¿De dónde sale la idea? Ese es un poco el misterio. La idea es cuestionarse un poco lo que hemos aprendido, lo que sabemos, y verla con una visión que puedo calificar de moderna, porque esta medicina no se inventó en el siglo XXI precisamente, pero sí vamos a tratar de mirarla con los ojos de los antiguos, con los ojos de aquellas personas que crearon el sistema y que fueron capaces de hacerlo tangible para la humanidad y legarlo con una efectividad que todavía hasta hoy nos llega en sus diferentes aplicaciones. Entonces me gustaría empezar con que Qi es un eh, concepto antiguo común a una serie de disciplinas: la medicina, la metafísica, las artes marciales, la arquitectura, el feng shui, la adivinación, etc. Todo eso usa el concepto de Qi. Y dentro de la acupuntura, que es la rama que nos ocupa, pues tenemos varias aplicaciones de este chi. Tenemos acá a la izquierda a este señor, que es el creador de la acupuntura Tum, el Master Tum, en propiedad. Tiene un concepto, o sea, tiene sus propios conceptos, tiene una acupuntura muy potente, tan potente como la acupuntura vietnamita.
que es capaz de reinterpretar el cuerpo y legarnos un nuevo sistema de meridianos. Y esto lo hace a través de una interpretación dada a través del I Ching, que el I Ching es la interpretación de los cambios de Ching. Tenemos acá a la derecha algo que han visto la mayoría de ustedes, uno de los tantos microsistemas de las manos. Igual, nuevamente otra lectura y otro acompañamiento de Ching. La craniopuntura igual en las diferentes escuelas que existen. La acupuntura abdominal, donde aquí jugamos más con la acupuntura del espacio tridimensional. Podemos trabajar a los 3 niveles de profundidad y más a través de una acupuntura palpatoria muy rica, pero igualmente es una proyección de chi. No existe más de una forma de trabajar la acupuntura abdominal. Ahí mismo, sin perder el hilo, está la acupuntura umbilical, introducida en el habla hispana por el profesor Drago y desde China directamente. Existen dentro de la acupuntura umbilical varios niveles de trabajo, varios microsistemas de troncos y ramas y trigramas y hexagramas que comparten entre sí el mismo espacio y que también, como todos los microsistemas, parecen reaccionar a la mente o a la idea o al chi, que sería lo correcto aquí decir, al chi del propio terapeuta. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, otros microsistemas donde ustedes se los imaginen, donde quepa un pedazo de organismos y que ahí tenemos una imagen completa del mismo. El ojo quizás es uno de los más rebuscados. No es muy conocido en Occidente, pero sí se usa para hacer diagnósticos, sobre todo. Para poner agujas cerca de los ojos hay que tener gran pericia. Pero también se aplica a cualquier parte del cuerpo que sea redonda. No podemos inventar ahora mismo, conociendo los misterios del chi nuevamente de manera adecuada, podemos inventar microsistemas de la punta de la nariz, del dedo de la uña pulgar, no sé, lo que ustedes quieran. Es muy rico. Y todo esto está basado en variaciones de chi. Y finalmente, lo que conocemos hoy por 5 funciones, que todo el mundo viene de diferentes escuelas donde se usa la estrella de 5 puntas con las diferentes órganos, etcétera, pues esto sale de aquí. Bien, de este juego de trigramas del cielo posterior, con su ciclo de generación y control. Nadie conoce muy bien esto de manera general. Eso creo que es la gran diferencia de la cultura vietnamita. Nos basamos completamente en este modelo matemático de la realidad. Y esto es lo que se aplica después a lo que se conoce, como le dicen, movimientos, 5 funciones, etcétera, que no es más que una forma de dividir el mundo en 5 fases, en 5 formas de leer el chi. Entonces, chicos, tenemos un poco que regresar a los orígenes. Y los orígenes de la medicina oriental, como tantas otras ciencias, viene del I Ching. El I Ching es un libro que llega a nosotros la tercera versión de él. Las 2 versiones anteriores usan los mismos trigramas, los mismos hexagramas, pero tienen otras lógicas en su ordenamiento y por lo tanto aplican a funciones distintas. Es pura matemática esto. Este I Ching como libro viene con un misterio de su escritura, de su propio nombre, donde está el carácter I, compuesto por los diagramas Sol y Luna, y está el carácter de Shin, significa camino y principio. Y este libro, para los que lo saben leer, explica los principios matemáticos del universo, del mundo humano. ¿Por qué insisto en esta palabra? Porque este conocimiento es previo a las analetas de Confucio, es previo a la creación del Tao Te Ching por Lao Tse, y es previo a muchos clásicos de los que nos llegan ahora, donde se convierte la cultura de la medicina tradicional oriental en una cuestión filosófica. Sí lo es también, es una filosofía de vida, pero está basada en la base matemática de cómo los antiguos entendieron el funcionamiento del mundo. Y eso es lo que les permite entenderlos y hacer tantas aplicaciones de este funcionamiento. Y es así tan grande, como dice acá. Este libro explica los principios matemáticos del universo, del mundo humano. Si viviéramos en Marte, tuviéramos que hacer otro I Ching directamente. Habría que explicar los ciclos de luz y sombra desde su propia perspectiva. No nos serviría la acupuntura ya. Les digo por si acaso, a alguno de nosotros pues, nos da por ir a viajar por allá. Y chicos, esto que tenemos aquí
es un doble triángulo que se asemeja al carácter oriental antiguo del número 5. Te preguntarán, yo vine acá a hablar de chi o de matemáticas, un poco de las dos cosas. Vamos a desglosar un poquito. Este número 5, regreso acá al enfoque anterior, este número 5 tiene la misma connotación o representa también de alguna manera al hombre parado con los brazos estirados hacia el cielo. Al hombre como puente, como punto común de unión del cielo y de la tierra. Entonces, por eso me gusta usarlo dentro de las clases y por eso voy a tratar de aplicarlo a todo lo que se pueda acá. Vamos a empezar a contar, si se quiere, con los dedos. Vamos a contar. Tenemos ¿cuántos dedos en una mano? 1, 2, 3, 4 y 5. Y si nos vamos a contar los dedos, porque estamos en una civilización muy antigua, donde no se conocían muchas cosas, se estaba recién descubriendo el mundo, estaba recién descubriendo los puntos cardinales. Pero hay que tener en cuenta que los orientales eran extraordinariamente observadores, eran prácticos en su vida. Entonces, ellos empezaron a observar el cielo y definieron que había un momento en que el sol, en su aparente movimiento por la bóveda celeste, se detenía, aparentemente. Ese día lo llamaron solsticium, sol quieto. Ese sol quieto marcaron el inicio en el solsticio de invierno. Ese es el 1. Ese momento espacio-temporal, con todos los atributos funcionales que le corresponden a ese punto de la estación. Si tenemos un solsticio de invierno, pues tendremos un solsticio de verano en contraparte, siguiendo mirando la bóveda celeste. Y mirando las situaciones también del día y la noche, tenemos un momento en que el día y la noche tienen la misma cantidad de luz y de sombra. Esos son los equinoccios. ¿Sí? Un equinoccio en primavera, un equinoccio en otoño. Y vieron que eso se repetía, repetía y repetía. Y que era el hombre, el punto central, el que estaba mirando todo su alrededor, el que estaba organizando todo ese conocimiento del mundo de acuerdo a sus propias interpretaciones. Entonces tenemos 4 puntos cardinales, 4 momentos espaciales, 4 momentos temporales, perdón. 1, 2, 3, 4, 2 solsticios, solsticio 1, acá. Solsticio acá, solsticio de invierno, solsticio de verano, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño. Y al hombre observando desde el centro todo lo que ocurre. Y así ocurre un poco la distribución de estas posiciones y de estas cosas en el espacio, de estos momentos espacio-temporales. ¿Por qué momentos espacio-temporales? Porque aquí no solamente hay un número, aquí está todo el chi, o toda la forma de funcionamiento, sería lo más correcto, del invierno. Aquí está toda la forma de funcionamiento del verano. Aquí de la primavera. Aquí el otoño. Y acá estaríamos hablando de una quinta estación, veranillo cosecha, que estaría dentro del centro de todas estas cosas. Esto además se repite, y se repite, y se repite, y se repite y forma un ciclo. Ese ciclo que está en el centro se termina como un año. Y los orientales tienen varias formas de medirlo. Una, como estamos exponiendo aquí, a través del calendario solar, y otra que nos vamos a reservar por el momento, que es a través del calendario lunar. Estos dos calendarios son lo que da origen al calendario sexagesimal sol y lunar de los orientales. Es la mezcla de esto. Pero no nos vayamos de la idea principal, y es que estamos exponiendo diferentes tipos de chi a los cuales yo le estoy dando un nombre, en este caso, un nombre. Estamos claros que lo que tenemos es una función espacio-temporal. Y esta función espacio-temporal, donde el hombre es el observador central, estos orientales se dieron cuenta de que se repite, no solamente ocurre a lo largo del año, sino que este ciclo de tiempo, y este ciclo de tiempo y funciones, se puede repetir a lo largo del día.
Entonces aquí empezamos a sumar signos cardinales a este momento espacio-temporal, donde el Sol sale por el este, y se oculta por el oeste, teniendo a medianoche como punto central la estrella polar. Recuérdense que esto ¡Qué belleza! Es una dulzura. Esto se hizo en el hemisferio norte. Entonces, la estrella polar es la estrella que aparentemente no gira en el firmamento, sino que todas giran a lo largo de él, alrededor de ella. Por esto estas fotos se incorporan circumpolares. Bien, entonces, medianoche, amanecer, el atardecer y el mediodía. Entonces, chicos, aquí vemos el ciclo del año metido dentro del ciclo del día. Y esto se repite. Lo podemos meter dentro de 1 hora, dentro de 1 minuto, o lo podemos extender según nuestra conveniencia. Pero ¿qué es lo que tenemos? Que no podemos perder de vista. Diferentes variaciones de el chi adecuado en la diapo anterior un año, aquí, adecuado al funcionamiento de un día. Esto tiene que ver con otros factores de crecimiento y decrecimiento del calor y el frío, de la luz y la oscuridad, o como también se le conoce la fuerza del yin y yang directamente. Vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante, que a este nivel antiguo en el que estamos trabajando, midiendo las luces y las sombras, los antiguos no se complicaron mucho. Y a la sombra larga, la denominaron como una línea completa, le dieron un valor de 3 y dijeron te vas a llamar yang. Y a la sombra corta la van a poner como una línea partida, le dieron el valor numérico de 2, te vas a llamar yin. Y estas variaciones de luces y sombras, de funciones de diferentes tipos, se va a empezar a explicar a lo largo de este ciclo, que seguimos como siempre. Un extremo de sombras y de frío, un extremo de calor, un amanecer del yang que se levanta, la función que se activa, y una inhibición del yang que empieza a crecer. Básicamente eso. Y con eso, chicos, poco a poco los antiguos extrapolan el funcionamiento macro del chi, del año al día. Entendieron que el año iba a estar representado por un círculo, que básicamente son cosas que se repiten y se repiten y se repiten en un bucle sin fin, en un bucle espacio-temporal. La medicina oriental es una medicina espacio-temporal desde sus inicios y nos perdemos mucho de ello por no saber las matemáticas de la vida. Entonces, este planeta, este mundo, este círculo va a ser dividido en dos, con una línea que va a unir acá los solsticios y acá con otra línea que va a dividir los equinoccios. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ellos ya sabían que vivíamos en algo que era más o menos redondo, que ese algo que era más o menos redondo giraba alrededor de una estrella. Incluso hubo intentos para calcular la distancia de la Tierra al Sol, bastante acertados, de la Tierra a la Luna, igualmente bastante acertados. Lo hicieron con matemática básica, contándose los dedos, y además con trigonometría, de la que nos enseñan en secundaria, que con una capacidad de observación brutal. De aquí, de esta Tierra que va a estar iluminada a una mitad y en oscuridad otra, nace, entre otras cosas, este símbolo, que es lo que conocemos como el Taijitu, símbolo del Yin y Yang. No es más que una explicación del funcionamiento taoísta que le dieron al mundo más que taoísta, una explicación matemática, porque esto es previo a la creación del taoísmo, una explicación matemática que se le da al funcionamiento del mundo. ¿Quién está en el centro observando todo esto? ¿Quién está orientando? ¿Quién está orientando y quién está disponiendo que estas cosas se van a hacer de acuerdo a determinado orden? Pues el hombre, que no puede modificar el orden del cielo y de la tierra, pero sí lo puede entender y puede con ello alargar su vida y vivir de acuerdo a esto para no enfermar. Entonces, para no complicarnos con este tema del yin y yang, el tai chi tu, entendamos algo sencillo. Esto es una representación del planeta,
visto desde los polos. Ellos además sabían que no solamente que la Tierra era redonda y giraba, sino que además tenía cierto eje de inclinación. Por esto estas representaciones blancas y negras de yin y yang. Hay varias interpretaciones de esto. Aquí estamos en la ciencia más antigua a la que he podido llegar. Y como les decía, el yang, que va a estar representado por una línea continua, que va a tener la acción estimulante. La acción estimulante, todo lo que se estimule, se mueve, se active, es yin y es yang. ¿Bien? Como lo demuestra el máximo de actividad de los hombres y la naturaleza durante la fase diurna. Mientras que todo lo que se inhiba, todo lo que sea oscuro, lo que vaya a la hipofunción, como funcionan los hombres de noche, eso será yin y corresponderá a la fase nocturna. Y así, sin misticismo, pues tenemos una idea de qué cosa es yin y yang, de qué cosa es la matemática de la vida y por dónde va este gran misterio del chi que estamos empezando pues a desgranar. Una vez entendido que yo estoy representando yang como una línea partida, yin como una línea, yang como una línea completa, yin como una línea partida, pues en el centro, como le dijimos, está el hombre. Entonces, estos bigramas hasta ese momento, yin y yang, pues van a convertirse entonces en trigramas. ¿Por qué? Porque se añade una línea aquí en el centro que va a representar al hombre. ¿Qué está haciendo el hombre? Pues nada, observando cómo se mueve el cielo y cómo se mueve la tierra. Está en el centro de esto. Y está observando y poniéndole números a este funcionamiento. Si los trigramas funcionan como unas especies de macrofunciones que explican el funcionamiento del mundo. Aquí habíamos visto al inicio las diferentes relaciones de yin y yang y sus funciones correspondientes. Sí, eso es lo que codifica, pero chicos, no hemos salido de esto que está acá. Bien, que habíamos visto al inicio. Que tenemos aquí un solsticio, que tenemos acá otro solsticio, que tenemos aquí un equinoccio, que tenemos acá un equinoccio. Entonces, estos dos muchachos de aquí van al centro y me van a corresponder al número 5. Es lo mismo, literalmente es lo mismo, lo que yo le estoy explicando de una manera un poco más amplia, porque todos los años no son iguales, hay años en que llueve más, en que llueve menos, en que tenemos más sol, menos sol, y por eso es necesario explicarlo en un patrón octogonal, ¿bien? Pero que refleja también al número 5, de manera que este 5 se refleja en el número 8, más nada que eso. Es jugar un poco con los números y con estas funciones macro. Y no perder de vista que aquí no hay misterio. Es matemáticas antiguas. ¿Bien? ¿Qué más tenemos acá? Pues bueno, de algún momento, estos trigramas son 8, ¿bien? Estos 8 trigramas fueron organizados de alguna manera para explicar los vaivenes del cielo y la tierra. La tierra va a tener una función cuadrada, va a estar en el centro. El cielo va a tener una función redonda y va a estar, bueno, como nuestra bóveda celeste por encima de nuestras cabezas. Esto tiene un orden. Y este orden empieza aquí. Es lo que nos dice, ese es el orden dado por el último libro de I Ching que nos llega a nuestras manos. ¿Y cómo se forma un hexagrama? Pues sencillo. Yo tengo 8 trigramas. Los puedo poner así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tengo 8 trigramas que los demás los voy a organizar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a hacer interacciones donde se junten mis coordenadas. Ahí me va a dar los 64 hexagramas. 64 hexagramas, chicos. Ni 63 ni 65. Y con esto, este brillante matemático, ¿bien?, logró reducir la variedad ilimitada de las motivaciones del chi ambiental. Recuerden que esto es una charla sobre el chi, aunque nos vayamos un poco hacia otros tópicos. Reduce ese infinito a 64 posibles variaciones del chi. Estos 64 hexagramas agrupan en pares a estos 8 trigramas
distos de combinar todas las formas posibles, las dos energías primordiales, el yin y el yang. Y con esto yo logro mi explicación del mundo. ¿Haciendo qué? Resumiendo todas las formas de variación y de cambios que existen aquí dentro de este planeta a 64 mutaciones, a 64 hexagramas. Solo hay 64 formas de mutaciones de chi. Esto es una genialidad matemática. Y con esto sacado, yo lo puedo explotar mejor y lo puedo aplicar a las diferentes artes, metafísicas o no, que se desarrollan en el mundo humano, a la divinación, a la medicina, al feng shui, a la guerra, a las artes marciales, a la dieta y a cuánta cosa ustedes se puedan imaginar. Porque este sistema que dice que solamente tenemos 64 mutaciones, 64 hexagramas dentro de todo el sistema macro del universo visible y humano que tenemos a nuestro alcance. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, por favor, por el chat. Bueno, seguimos entonces, entre lo que llegan las preguntas. Ya vimos un poco que Chi es ese tipo de cambio que es cuantificado ya desde la alta antigüedad, que se sabe que estos son los que son, que no hay otras formas de variación de estos ciclos de luces y sombras, de yin y yang. Y entonces, ¿por qué no tenemos 64 nombres de Chi y punto? Pues Chi es un concepto que se adapta a cada lugar, a cada aplicación que tiene y adquiere particularidades propias. Y entonces, chicos, en medicina, Chi, en medicina oriental, Chi, ¿cuál de ellos? Aquí estábamos viendo una cita de Facebook de la acupuntura Sinmen en estos días. Y aquí tenemos Chi de cielo anterior. Tenemos Shonqi, Shenqi, Yuanqi, Chi precelestial. Tenemos Chi de diferentes tipos. Y entonces, pero ven acá, se hace un par de diapositivas, me dijeron que solo había 64 combinaciones. ¿Cómo es que ahora hay más tipos? Es decir, porque tú lo adaptas de acuerdo al sistema con que estás trabajando, de acuerdo al sistema humano. ¿Cómo lo adaptamos al sistema humano? Pues nada, buscamos cómo funciona nuestro sistema, de acuerdo al tiempo. Y una vez identificado eso, pues nombramos a este fenómeno de la forma que sea más ilustrativo, más conveniente para nosotros. De esta manera, Sofía, adaptamos este chi que tenemos en la parte humana a los cambios propios de la estación y así nos adaptamos nosotros a estos cambios sexagesimales del calendario oriental. De esa manera, ¿sí? No vas a funcionar igual en un año de tigre de Aguayán, como ahora, que si fuera un tigre de Aguayín, o si fuera un mono de metal yang, que si fuera una rata de agua de fuego yin. Funciona diferente a lo largo de los años y te adaptas. Y si no te adaptas, pues te enfermas con mayor facilidad de una cosa u otra. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de chi, que no es más que la adaptación de estos trigramas, de esta aplicación macro de los funcionamientos del chi del universo al funcionamiento humano. Es eso. Y en consecuencia tiene nombres propios. Pero sigue llevándose las características de los trigramas anteriores, del funcionamiento de los trigramas anteriores, y en consecuencia podemos hacer predicciones entre ambas. En estadística se llama regresión lineal. Sabemos cómo fue su comportamiento pasado, cómo es su comportamiento estándar, y sabemos cómo se va a comportar en el futuro. Y seguimos dentro de este concepto matemático de la vida. Y entonces, chicos, aterrizando un poco más ya en la cuestión humana, vamos a ver las personas que se dedican a la acupuntura, que nos dicen, ¿no? Uno de mis profesores, el doctor Marcos Díaz Montellari,
en uno de sus cursos enseña lo siguiente, y es una de las definiciones de Qi que he visto de las más completas, ¿no?, dentro de la bibliografía publicada en español. Profe Marcos Díaz Matellari nos dice que este Qi, que yo vengo diciendo que es el funcionamiento del mundo, es un sonido, o remeda un sonido de una olla, una tapa de una olla, cayendo sobre el fuego. Bien. Me dice además que el trazo tiene 3 componentes, uno que significa comida, otro arroz y otro vapor. Bien. Y con el tiempo, pues esto se resume un poco y me pone acá los ideogramas. Entonces, ¿cómo yo puedo explicar el funcionamiento humano con ese concepto? ¿Cómo yo puedo unir eso de una manera coherente que me pueda decir qué cosa es el Qi? Porque estamos claros que no podemos mandar a nadie al laboratorio, señor, tómese una muestra de Qi, analícelo, vamos a ver cuánto yin, cuánto yang, si hay Qi turbio, si no es turbio, si es de un tipo de otro, y con eso yo hago el diagnóstico. Eso no se puede hacer. Dependemos estrictamente de nuestra observación y de la clínica del paciente. Y lo vamos a explicar con un concepto culinario. Marcos, dentro de sus libros, amplía un poco más y refiere que este ideograma, que me refiere al concepto de Qi, o que me alude al concepto de Qi, me dice que es un fluido que además no tiene sustancia. Un fluido que no tiene sustancia, que recorre canales equilaterales y promueve funciones. Eso se me parece más al mundo humano. Me dice además que es una capacidad potencial del sistema de generar cambios. Eso es acorde a los sistemas vivos, eso es acorde a la vida. Además me dice que lo que usted es capaz de absorber del entorno, por los pulmones, la piel, etc., eso también puede ser Qi, incluso otras influencias de los integrantes del sistema solar. Bueno, todos sabemos que la luna influye en las mareas. Su gravedad también nos afecta a nosotros de una u otra manera. ¿Bien? De la misma manera que otras radiaciones también lo hacen, como la radiación ultravioleta, la infrarroja, etc., el microondas y demás. Y también me da una cosa que para mí es una de las claves del entendimiento de este concepto. Y Marcos me dice, cualquier función potencial o explícita, cualquier cambio. Y a continuación me pone un ejemplo, el desplazamiento de las extremidades, peristaltismo intestinal, circulación de la sangre, movimiento mecánico, etc. Pero se me asemeja mucho a la visión que dieron los antiguos y que se recoge dentro del funcionamiento de mi escuela, de cómo funciona un solsticio, cómo funciona el otro solsticio, son iguales, ¿no? Cómo funciona el equinoccio, cómo funciona el otro y cómo el hombre está en el centro observándolo todo. Cómo funciona el invierno, cómo funciona el verano, cómo funciona la primavera, cómo funciona el otoño, cómo funciona la quinta estación. Esto ya lo tenemos adelantado, esto ya lo sabemos, lo escribieron los antiguos. Que nos falta cómo lo aplicamos. ¿A quién? Al hombre. Y vamos a darle otra vueltecita al I Ching. Vamos a darle otra vueltecita al I Ching. Ya habíamos visto que explica los principios matemáticos del universo del mundo humano. Es decir, yo tengo al hombre funcionando dentro del mundo y este mundo que ya yo sé cómo funciona. ¿Y qué hago? Extrapolo aquí. Y usted, señor terrícola, va a funcionar de acuerdo al movimiento del mundo y a cómo cambie el mundo. Parece poesía, pero es matemática, matemática de alto nivel. Además, entendido eso, no tengo solsticios y equinoccios dentro del hombre, pero sí tengo que el funcionamiento del ser humano va a estar regido por cómo se mueva acá el invierno
Hay un grupo de funciones humanas que va a responder a esto. Hay otro grupo que va a responder acá, al verano. Hay un grupo que va a responder acá, a cómo se mueve la primavera. Y hay otro grupo que va a responder a cómo se mueve el otoño. Y por supuesto, tenemos también nuestra propia forma de funcionar representada a través de otro número, que es el número 5. Que es el número que nos define por naturaleza. Y no es más que esto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo vemos que tenemos por colores? Sí, porque el ser humano además se da cuenta que existen colores predominantes dentro de la estación. Entonces, va a pertenecer a esta función del invierno, con este número 1, con este color negro, todo lo que cumpla esto, todo lo que esté en esa posición. De la misma manera el 2, el 3, el 4, etc. Y aquí en el centro, bueno, ahora yo les habría hablado del 5, que hace ese 10 colado ahí. Bueno, nada, que esto poco a poco se fue complejizando, se fueron dando comunicaciones a través de diferentes rutas entre China y Mesopotamia, y se empezaron a crear los cuadrados mágicos. No vamos a ahondar mucho en ellos, pero existen, y estos números que están acá, pues también necesitan una paridad para satisfacer la ley Yin y Yang. ¿Y cómo sale esto? Sumando este número de acá con el hombre. Y así yo tengo mi número auxiliar. Y eso pues también me ayuda a balancear la estación y a balancear el funcionamiento de la estación. Pura matemática. 1 y 5, 6, 2 y 5, 7, 3 y 5, 8, 4 y 5, 9, y 5 y 5, 10. Y así, con estos números, o sea, al inicio de la clase habíamos contado con los dedos de una mano, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Okay? A estos números se fue complejizando la cosa, los llamamos troncos celestes o números generadores. ¿Sí? Y cumplimos con ellos lo mismo que hemos visto hasta ahora, que Yin y Yang, Yin y Yang y trigramas, más que nada eso. Y chicos, ¿qué representamos aquí? Cambios. ¿Cómo funciona el cambio? Esa función de cambio es Y. ¿Quedó clara esa idea? Seguimos aquí. Y entonces tenemos Chi, representado en el propio funcionamiento del mundo. Tenemos de alguna manera una función activadora que lanza una función estimulante, pero usted no se puede estar estimulando todo el tiempo porque se muere, se agota, se quema. Entonces también tienes una función inhibidora que va a frenarte un poco esa hiperactividad. Esto, Yin y Yang. Pero miren Yin y Yang también como actores de cambio. ¿Sí? Y así, con este punto, este profesor pues explica casi magistralmente qué es el Chi, sin tanta complicación. Muy apegado a la tierra, muy apegado a la realidad, sin magia. ¿Sí? Chi, de alguna manera, cualquier función potencial o explícita, cualquier cambio ¿cuál? Bueno, los que están expresados aquí a través de este grupo de números que se llaman los números generadores. Bien, ya vimos la primera parte, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo sale este número? 1 y 5, o sea, yo sumo la estación con el hombre, 1 y 5, 6, aquí está, 2 y 5, 7, 3 y 5, 8, 4 y 5, 9, 5 y 5, 10. Números generadores. Como les decía, aquí está en uno de estos cuadrados mágicos. Este cuadrado es un cuadrado mágico del cielo posterior. También explica el yin y el yang, sus variaciones a lo largo del día. Básicamente, que tenemos los mismos números, pero que organizados de una manera diferente,
pero no demasiado diferente. Miren aquí, 1 y 6. Esto además está asociado con trigramas, ¿sí? Los nombres de trigramas. Y ustedes saben que estos dos pertenecen de alguna manera, pero este al agua y este va a ser muy parecido en algunas partes de su funcionamiento. Aquí está el otro, 2 y 9, el otro solsticio. Miren acá, aquí tenemos un trigrama de fuego y un trigrama de tierra. Aquí tenemos dos números de madera. Perdón. Aquí tenemos los dos números de madera. 3 y 5, 8. Tenemos un trigrama de madera, un trigrama de tierra. Ya fíjense, es lo mismo que estamos viendo aquí, pero organizado de una manera distinta. Y acá, pues, nuestro centro y el trigrama. Es una reorganización del sistema. Es una forma de medir las luces y las sombras, explicada a lo largo del número. Eso es esto que tenemos acá, que es de donde salen las 5 funciones, porque todo esto que ha pasado durante todo el sistema lo estamos contando con un sistema en base a 5. Un sistema en base a 5 que está en la punta de nuestros dedos. ¿Y qué estamos viendo? Nada más y nada menos que las mutaciones del chi, los cambios. Y podemos entender y podemos mezclar conceptos y jugar un poquito. ¿Por qué? Porque yo les dije hace un momento que el yang tiene una acción activadora y el yin tiene una acción inhibidora. Pero estos, ambos, no son más que variaciones y formas de trabajar del chi. En consecuencia, tenemos un chi yang y tenemos un chi yin. Y esto a su vez puede ser recogido por 8 funciones macro, que son los 8 trigramas, o por 5 funciones representando las estaciones del año. Esa es la forma de trabajo del yin y el yang aplicado a este entorno humano. ¿Y esto cómo nos lo llevamos al cuerpo? Pues bueno, nada. Lo materializamos de una manera muy sencilla. El chi yin es un chi que es más denso, inhibe y se coagula y nos va a dar entonces paso a los órganos yin. El chi yang, de acuerdo a su naturaleza, es más activo, es más vacío, es más hueco y nos va a dar entonces paso a los órganos yang. Y entonces, chicos, si tenemos un chi yin coagulado, un chi yang menos coagulado, que es lo lógico, que entre ambos se acoplen de acuerdo a su afinidad y sistema. No es nada que eso. Una vez acoplados, igual van a seguir respetando las 5 funciones que están marcadas acá de funcionamiento del mundo y los 8 trigramas de la explicación del funcionamiento del mundo. ¿Y qué más? Y los 64 hexagramas. ¿Y qué más van a respetar? Las leyes espaciotemporales del planeta. Y así, chicos, el chi se nos pasa de algo así, cualquier función, cualquier cambio, a una cosa más tangible aplicado al ser humano. Chi en el I Ching es otra cosa, Chi en la adivinación tiene otras aplicaciones, Chi en el Feng Shui tiene otras aplicaciones, tiene otras formas, las artes marciales igual. A la medicina, al ser humano, va aquí, a una coagulación, Yin a una coagulación, Yang. Esto pues se expande hacia el sistema. Y entonces lo que estamos viendo acá es el inicio de lo que conocemos como meridianos unitarios. De aquí, de estas variaciones de luz y sombra, fíjense que aquí la diapo no está muy buena, pero dice está Yang, Xiao Yang, Yang Min, etc. Son variaciones del tiempo y del espacio de acuerdo al clima de esta región en particular donde se crea el sistema. Eso se proyecta al cuerpo. Se proyecta. Y poco tiempo después, un alquimista, bueno, esto después se divide, da origen al sistema de meridianos, los meridianos que conocemos. Y después, un alquimista que se llama Wei Dao es capaz de llevar esa proyección aquí. Y le saca estas funciones que están aquí en la función fuego, en este trigrama, es capaz de llevárselas y decir,
oigan, mira, estas funciones que están aquí van a pertenecer en su aspecto yin al corazón, en su aspecto yang al intestino delgado. Y así, esto surgió en los primeros años después de Cristo, quizás alrededor del año 100 después de Cristo. Bien. Y con esto, a través del desarrollo histórico de la medicina china, nos hemos quedado. Y esto que está acá, lo hemos obviado, por la razón cultural que sea. Pero sin embargo, es aquí donde están las bases del sistema y donde cada quien puede interpretarlo y saber cómo funciona y sacar, digamos que no sus leyes propias, sería muy pretencioso. Pensé que uno puede cambiar el planeta, pero sí comprenderlo de una manera muy potente para con un punto inducir cambios en todo este sistema desequilibrado de un paciente enfermo y de uno mismo. Y no hemos salido del concepto de Qi. Cualquier función potencial, explícita, cualquier cambio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, todo bien, Felipe. Okay. Bueno, entiendo que están metabolizando un poco todo esto, porque de alguna manera estoy reestructurando lo que se enseña en muchas escuelas y me lo estoy llevando hacia la parte más simple. Lo más simple a veces suele ser lo más complejo de entender. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos esto un poco al concierto de la vida, ¿ya? Porque chicos, como les decía, no podemos sacarnos una muestra de chi para llevarla al laboratorio. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar esto de alguna manera sencilla, pero a nivel molecular. Porque cuando esto parece meme, pero es anécdota, Fusi, cuando se paró en el centro y observó lo que el universo le tenía para darle a su alrededor y para entender cómo funciona el mundo, él dijo, yo estoy en el centro, esto va a funcionar así y va a funcionar así para todo el universo, para todo el planeta. Y chicos, esto tiene traducciones a nivel molecular, ¿sí? Que hay que saberlas leer, hay que saberlas interpretar. Vamos a sacar una de ellas respecto al chi. Tengo preguntas por acá por el chat. Ruth dice que el que sean 64 hexagramas significa ser esencial 64 enfermedades. No, Ruth, en absoluto. Los pacientes son muy indisciplinados y se enferman como pueden y no como dice el libro. Entonces, hay más de 64 patologías, ¿ya? Pero todas pueden ser clasificadas según las variaciones y guiando los 64 hexagramas. Y eso te permite tratarlos. Y bueno, dice que son temas que ya quedan con duda. En realidad no, es matemática. Matemática de la punta de los dedos. No hemos salido aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Y dónde salen los otros números? 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Entonces, chicos, Fusi, este gran emperador, este gran alquimista de los tiempos antiguos, describió el funcionamiento del mundo así. Y esto también, como les decía, tiene una función molecular. Entonces, chicos, la bioquímica da ansiedad, como dice James, en este aspecto. Y vamos a empezar con una cosita sencilla. ¿Sí? Nosotros respiramos, ¿verdad? Y todo el mundo está de acuerdo con que necesitamos oxígeno para vivir. Sin oxígeno no hay vida. Así de simple y tajante. ¿Y para qué usamos este oxígeno? A ver, oxígeno lo usamos para una cosa que se llama respiración celular. La respiración celular tiene 3 procesos. Y al final de estos 3 procesos, usted obtiene una molécula de ATP, que es la molécula en la cual el sistema almacena su energía química.
Entonces, aquí entra una glucosa, existen una serie de reacciones, vienen acá una serie de cofactores, estos cofactores donan electrones que suben, van en un sentido de la membrana celular, aquí se acumulan, ustedes ven que estos electrones tienen una carga positiva, positivo y positivo se repelen, esto pasa a través de una enzima que se llama ATP sintasa, que no puede usar energía para funcionar ella misma, porque vaya chiste, ¿no? Función pasa a través de una energía que se llama ATP sintasa, y cuando este hidrógeno pasa por aquí, aporta su velocidad de energía suficiente para que este precursor, adenosín difosfato más un fosfato, se convierta en el ATP, que es la fuente de energía de todo el sistema. Y chicos, sin oxígeno no se vive. ¿Bien? ¿Qué hace el oxígeno? El oxígeno está aquí, esperando que le caiga, aquí está el oxígeno activado, esperando que le caigan estos dos hidrógenos que vienen a la velocidad del rayo para formar una molécula de agua. ¿Dónde se forma el CO2 que botamos en la respiración? Aquí. Pero aquí, al final de la respiración, de esta formación, ¿de qué forma? Agua. ¿Bien? Hay células muy dependientes de oxígeno. Las neuronas son las primeras que mueren. 5 minutos de privación de oxígeno en el cerebro es suficiente para meter una muerte cerebral. 5 minutos un deportista de alto rendimiento. ¿Bien? El resto de los mortales tenemos menos tiempo. Entonces, los músculos son más resistentes, el intestino también, etc. Pero el cerebro es muy rápido. Y entonces, chicos, tenemos esta molécula que está aquí, que es donde nosotros vamos a guardar la energía. Energía que va a ser liberada del sistema para lanzar cualquiera de las 35.000 a 125.000 reacciones por segundo que ocurren en una célula cualquiera en cualquier momento del día. Necesitamos respirar, necesitamos formar esta molécula. Y esto que habíamos visto en cuadritos es esto. Glucosa más oxígeno, dando 6CO2, más 6 agua, más esta molécula acá, que es esta causante de la vida. Bien, una vez que usted metaboliza la glicemia, la glucosa, las grasas y el oxígeno. Y todo esto ocurre en la mitocondria, que es un organelo que está dentro de las células. Y esta es la molécula de ATP. El ATP tiene aquí un enlace de alta energía que para romperlo yo necesito hidrolizarlo, yo necesito aquí meter una molécula de agua. Cuando esto ocurre, se libera una gran cantidad de energía al ambiente que impulsa la reacción química que tenga adelante por hacer. Y chicos, esto que estamos viendo no es la capacidad de impulsar acciones, impulsar cambios. Y entonces, a nivel molecular, tenemos que, ¿por qué me baso en el ATP? Porque si esta molécula no hay, el sistema se paraliza. Así de simple. Entonces, cualquier cambio potencial, cualquier función, depende directamente de esto. Se rompe el ATP y queda entonces adenosín difosfato, un fosfato, dos fosfatos, más fosfato libre, porque este no se crea ni se destruye, este se queda por ahí. Pero la rotura de este enlace genera el cambio suficiente para que funcione el sistema. Y entonces, el sistema, chicos, ¿funciona siempre bien? No. Este es el ATP, esta es la molécula del chi, por decirlo de alguna manera. No debe ser la única, debe haber más, pero induce diferentes funciones dentro del sistema que, si todos somos buenos, jóvenes y sanos, pues vamos a tener un funcionamiento lo más normal posible. ¿Sí? Pero no siempre es así. Y nos gusta fumar, y nos gusta ir a McDonald's, y nos gusta trasnochar, y nos gusta, y nos gusta, y nos gusta. Y eso poco a poco
va pasando factura. ¿A nivel de qué? De otras proteínas que hay en el sistema. Bien. De otras proteínas que hay en el sistema, proteínas complejas, como ustedes se dan cuenta acá, este dibujito es un poco enredado, y este en particular, que me voy a detener aquí, se llama inflamosoma. Inflamosoma, como su nombre lo viene diciendo, es uno de los complejos proteicos que interviene en la inflamación. Esto es un complejo que está dentro de la célula y que es activado de varias vías. Activado por el calcio, es decir, hay rotura en el lugar, calcio atraviesa la membrana de la célula, va a parar ahí. La especie reactiva del oxígeno, esto es el precio que pagamos por respirar oxígeno, básicamente. Contenido lisosomal, los otros organelos que vierten sus enzimas al interior de la célula. Y cuando tenemos ATP, pero ATP que viene ¿de dónde? De afuera de la célula. Es súper interesante porque este complejo proteico no reacciona con el ATP interno de la célula, reacciona con el que viene de afuera. El ATP no se produce fuera de la célula. Si entra, es porque afuera hay algo roto que liberó ATP al ambiente y se coló a la célula. Esto es capaz de aplicarle y activar el ATP, el inflamosoma. Y esto, chicos, activa mecanismos de respuestas de inflamación, reparación del sistema. Y esto correspondería entonces a los tipos de Qi patológico, los que conocemos todos: Qi turbio, congestión de Qi, acumulación de Qi, plenitud de Qi. Estaría mediado de alguna manera por esta molécula de acá y este complejo proteico que se llama inflamosoma. Cuando usted se da un golpe y se tuerce un tobillo, y usted se inflama y se repara, porque la inflamación es el mecanismo que tiene el sistema para arreglarse. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene inflamación crónica? ¿Ya? O sea, la inflamación cuando se cronifica es una inflamación que no se detiene. Se tuerce el tobillo, se pone hielo, se pone acupuntura, etc. Se le quita la inflamación del tobillo, chao. Pero ¿qué pasa cuando usted engorda? Cuando le crece la panza, cuando se expone a respuesta a inflamación del sistema, sea por la presencia de radicales libres, por el sol, por su propio ejercicio, digamos que es un deporte de alto rendimiento. ¿Qué pasa? Pues esta inflamación no se resuelve en el momento, sino que tiende hacia la cronificación de la inflamación. Es decir, sus células acumulan sustancias que las mantienen activas e inflamadas. ¿Quiénes? Las células del sistema inmune. El sistema inmune está encargado de defendernos de cuanta cosa nos pueda pasar. Esto del sistema inmune y ese concepto nos la recuerda un poco el concepto de Wei Qi. Wei Qi como Wei de defensa, de protección, etc. Pues ¿qué pasa cuando el Wei Qi se activa más de lo que le toca? Pues tenemos una patología del Qi, dando una activación persistente. Es decir, no hay un balance entre el yin y el yang acá. El yang que se activa y el yin que inhibe. No hay un balance aquí. Aquí pasamos a un yang que se activa y que se mantiene y que se mantiene. Y el yin entonces, con el tiempo, se agota. ¿Y esto dónde pasa? Bueno, básicamente aquí. ¿Y las repercusiones dónde las sentimos? En todo el sistema. Y vimos que esto, ya lo vimos desde el punto de vista del Qi, pues en los adipocitos, es decir, en las células que guardan la grasita, bien, estos receptores, unos receptores especiales que se llaman receptores tipo TOL, dan señales además para la activación del inflamosoma. O sea, recogen todo lo anterior y le dicen a este complejo proteico que está dentro del sistema: oye, actívate. ¿Sí? Y esto no solamente pasa por este receptor, sino porque además usted come grasita.
y come fritos y todas esas cosas. Y ese colesterol entra a la célula y puede activar diferentes componentes que llevan a una hiperacción del inflamosoma. Entonces, este chi que se me inflama acá de una manera muy particular me recuerda a un fuego. ¿Por qué? Porque hay calor, hay rumor, hay tumefacción, etc. Y este fuego, el fuego sí lo conozco. Eso está codificado dentro del trirama Li. Esto pertenece al verano. Tiene los números de generación 2 y 7. Conozco el fuego, sé cómo funciona el sistema. Cómo se quitan estos temas inflamatorios dentro del hombre. Aquí, pues bueno, básicamente, estos sistemas inflamatorios crónicos pueden llevar a un tema de daño en los pulmones, ataque microbiano, a la psoriasis, a la alergia, Alzheimer, a la enfermedad de Alzheimer, al Parkinson, esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria, los mesoteliomas, los hepatomas, etc. Y chicos, ¿qué estamos viendo? De alguna manera, que la activación de este inflamosoma corresponde a una disfunción del chi que está muy, muy, muy activado y que me corresponde a la función fuego. Esta función fuego que ya habíamos visto aquí me corresponde a eso. Y entonces de pronto estas proteínas, estas interleuquinas, estas sustancias que activan el inflamosoma tienen nombre y tienen apellido y van a responder a las leyes con que está creado el universo. Y eso me permite usar la aguja de acupuntura para lograr modificaciones en las diferentes moléculas que respondan a esta lógica matemática. Molecular, sí, pero que sigue las leyes del universo. 1, 2, 3, 4, 5. Solsticios, equinoccios, formas de variación del chi. Y entonces, usted puede regular las diferentes moléculas que están aquí con acupuntura. Esto es un estudio al azar, tomado de NIPCO. Las diferentes moléculas que son marcadoras de inflamación, que cada una es capaz de desencadenar un montón de funciones dentro de todo el sistema. Un montón de funciones. Hay estudios que ya hoy se demuestra que la inserción de una aguja de acupuntura, incluso en lugares distales de inflamación, puede activar todo esto de una manera potente para frenar la inflamación, para frenar el fuego, para regular ese chi que está hiperactivo sin un yin que lo regule y que además se está expresando en una función muy particular, que es la función fuego, que corresponde a los números 2 y 7, solsticio verano. 7 después de pasar por la observación del hombre, que corresponde también al trirama Li. Y entonces aquí volvemos a entrar a al segundo nombre de los triramas. Triramas, como puestos matemáticos que son, como grandes funciones matemáticas que son, no son lo que dicen que son, sino la imagen de su movimiento. Los triramas no son su nombre, son la imagen del movimiento de ese nombre. Hay que verlo siempre como dinámicos, nunca estáticos. No se detienen nunca, los triramas tampoco. ¿Cómo puedo modular todo lo anterior dentro del sistema? Si ya les dije que tenemos un problema de chi, modulando y alterando un problema y traduciéndose un sistema de fuego, un problema de fuego, usaremos los puntos fuego. Chicos, esto fue dicho hace 2500 años. Yo apenas le estoy poniendo una explicación molecular. ¿Okay? Esa fue la lógica. Y chao, inflamación, tanto aguda como crónica. Y así, dentro de este sistema matemático de la realidad, lo podemos llevar al hombre, lo podemos llevar a la salud humana y lo podemos además extrapolar a los diferentes sistemas micro y macro
que funcionan dentro del organismo. Entonces, chicos, yo creo que hasta aquí mi explicación del chi. Chi es todo eso, es todo ese cambio potencial o explícito que se da, y lo que hay es que irlo leyendo a lo largo de todo el sistema humano. En este caso, si estuviéramos haciendo Tai Chi, hubiera otras implicaciones. Hay que irlo leyendo y siguiéndolo a lo largo del rostro. Hay que ir sintiendo el flujo de la vida y sus flores matemáticas. Los chicos, hasta aquí la charla. Muchas gracias. Voy a leer las preguntas. Aprovechen para las dudas. No voy a hablar, Reinaldo, de equipatógeno. Sería extender mucho la charla en este aspecto. Pero básicamente el chi que no se comporte de acuerdo, el cambio que no esté de acuerdo a su estación, es un chi patógeno. ¿Ya? Tan simple como eso. De ahí le puedes poner nombre. Bianca me dice que, ¿y la Tierra? Pues bueno, la Tierra está en el centro. Pertenece al hombre, pertenece a su función de producción. Ninguna de las moléculas que vimos anteriormente sería posible sin la función de la Tierra, de producir esto. ¿El COVID estaría bajo el trigrama Li? No directamente, pero la respuesta de citoquinas que da el COVID, por lo cual mata, eso sí, porque es el desorden de todas estas moléculas de interferones, de interleuquinas, de cosas que se va de control y que te permite lanzar toda la respuesta inflamatoria local. La respuesta inflamatoria, chicos, no es mala por sí. La respuesta inflamatoria permite que el sistema se repare. ¿Sí? Tenemos 1000 maneras de morirnos y una sola de repararnos. ¿Sí? Entonces, fíjese qué interesante. El fuego que nos destruye también nos repara. Eso lo dejo por ahí para una segunda charla. ¿Cómo usar los puntos fuego? Pues bueno, Sofía pues estudia conmigo. ¿Qué decir? No sé, chicos, ¿alguna pregunta adicional? Recuerden que está abierta la convocatoria a formación en acupuntura vietnamita. Si quieren 2 años de esto, a mucho más detalle, con mucho nivel de profundidad, pues los espero en mi formación. Entonces, muchas gracias, Karen. Espero haberle podido explicar de manera bastante sencilla el funcionamiento celular y molecular sin agobiarlos, y bueno, un gusto y un honor que hayan estado conmigo esta noche. Cualquier duda, pues yo quedo atento. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Muy buena la explicación. Muchas gracias. Sí, esto va a estar en YouTube, va a estar abierto, y de ahí lo voy a compartir, posiblemente mañana. Un abrazo muy grande a todos y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Felipe. Bien.